Aquí comienza Verdades Eternas con Humberto Cancio. El siguiente programa es presentado con el patrocinio de Verdades Eternas, diseños exclusivos. Si un detalle hermoso y perdurable quieres regalar, los diseños exclusivos de Verdades Eternas debes obsequiar. Solicita tu pedido al 317-427-0754. Verdades Eternas, diseños que edifican. Verdades Eternas con Humberto Cancio. Mi Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús por permitirnos estar aquí nuevamente. Gracias porque fue la sangre de Cristo Jesús derramada en la cruz del Calvario, el precio que se pagó por nuestra redención. Estábamos condenados a la separación eterna, pero tú en tu infinito y gran amor decidiste enviar a tu único Hijo para que pagara por nuestros pecados, para que nos redimiera. Es motivo más que suficiente para comenzar este día dándote gracias. Yo creo que esta debe ser el fundamento de nuestra adoración. El saber que tú nos redimiste por tu sangre, el saber que nos santificaste, nos apartaste para ti, nos justificaste sin nosotros merecerlo. Muchas gracias porque esta es la evidencia más grande del amor que tú tienes por nosotros. Es bueno saber que tú no solo dices que nos amas con amor eterno y puede escucharse muy romántico eso, que tú nos amas. Pero cuando hablas no solo con las palabras sino con las acciones, como fue el haber entregado a tu único Hijo y morir por nosotros en la cruz del Calvario, esto es algo inmensamente grande. Por eso el apóstol dijo: de tal manera amó Dios al mundo, como dándonos a entender que no hay una manera mayor o más sublime de poder demostrar el amor que cuando uno da la vida por sus hermanos. Gracias por ser ese buen pastor que su vida da por las ovejas. Gracias porque tú no solo dices que nos amas, es que nos los demuestras a cada instante, cuando nos das la vida, cuando cada vez que nos levantamos podemos respirar, sentir que nuestro corazón no ha dejado de latir, el poder ver cómo siempre hay alimento en nuestra mesa, cómo nos libras de nuestros enemigos, cómo nos fortaleces cuando estamos en momentos de debilidad. Siempre has estado allí, tu fidelidad es grande, mi Señor, y hoy alabamos y bendecimos tu nombre y estamos aquí muy agradecidos contigo, como siempre, por esta preciosa oportunidad que valoramos inmensamente. Escuchar el consejo tuyo cada mañana nos ha cambiado la vida, nos ha transformado, nos llena de fe y de optimismo para enfrentar la jornada. Muchas gracias por permitir que estemos aquí y separar un lugar para nosotros en tu mesa para tener comunión contigo. Eres bienvenido, coloco en tus manos esta maravillosa familia de verdades eternas. Somos una familia muy especial. Dice tu palabra: bueno es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Y eso te pedimos, que podamos seguir siendo una familia unida, unida en la lealtad, unida en el amor. Lazos que son incluso más fuertes que los lazos de sangre. Una familia que pueda interceder unida unos por otros. Te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos que ya están conectados, por los que ya vienen en camino, que la mano tuya esté sobre ellos, que tú los protejas y los guardes, que les hagas 1000 veces más de lo que ahora son, que suplas cada una de sus necesidades y que tú les fortalezcas en esta nueva jornada. Muchas gracias, eres bienvenido. Verdades Eternas es tu programa. Tú eres el director del programa, nosotros simplemente somos tus siervos y estamos aquí para hacer tu perfecta voluntad. Eres bienvenido, mi Señor.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Familia, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Qué placer saludarlos. Regálenme un comentario, regálenme un emoticón, un emoji, lo que sea, pero quiero saber si amanecieron bien, si están felices, si están contentos. Si tienen una petición de oración, también pueden dejar el comentario por aquí o habilitamos nuestra línea de WhatsApp, que es el 317-427-0754 y nos deja una notica de voz allí, no muy larga, pequeña, para poder compartirla con los hermanos. Entonces, 317-427-0754 o nos pueden escribir por aquí, cualquier cosa. Un saludo especial, si quiere que oremos por alguien, no sé, díganme algo, por favor. Dios los bendiga muchísimo, qué alegría poder saludarlos, una manito arriba, mándenme una pizza, cualquier cosa que se les ocurra, y hay muchos motivos de esos emoticones, una oración, bueno, cualquier cosa. Y también un favor muy especial, ayúdenme por favor a bendecir a otras personas. Yo recuerdo que cuando pasaba los momentos más difíciles de mi vida, wow, yo cuánto hubiese querido que alguien me hablara de Dios y me hubiera dado una palabra de aliento en aquel momento tan difícil. Por eso me apasiona mucho compartir la palabra, porque yo sé, aunque no vea a muchas personas, yo sé que cada mensaje que se comparte cumple el propósito de llevar esperanza, de sanar corazones, de restaurar. Y mientras Dios nos tenga con vida, si Él lo permite, lo estaremos haciendo. Pero solos no podemos llegar tan lejos porque no conocemos el grupo de contactos que usted tiene, pero usted sí los conoce, son sus amigos. Comparta con ellos, por favor. Si alguien se enoja porque usted le envía la palabra, no lo están despreciando a usted, desprecian es la palabra del Señor. A ellos vamos a bendecirlos en el nombre poderoso de Jesús. Son todos bienvenidos en este nuevo día, en esta nueva jornada. Meditaba en algo ahora que venía para acá, cuando estaba en mi tiempo de oración con el Señor. Y meditaba en los amigos de Daniel. ¿Se acuerdan ustedes que fueron echados en el horno de fuego ardiendo? 7 veces más habían calentado ese horno. Pero me llama poderosamente la atención, y es que Dios, que siempre libra a sus hijos, y de hecho la convicción que tenían estos amigos de Daniel era: el Dios en quien servimos, Él nos librará, pero si Él no nos libra, igual no nos vamos a postrar delante de esa estatua que tú has edificado. O sea, ellos estaban convencidos que Dios los iba a librar, pero veo que el Señor no los libró del horno de fuego. Los libró en el horno de fuego. ¡Wow! Esto es poderoso. Escucha, no los libró del horno de fuego, los libró en el horno de fuego. Y a veces uno dice, ¿por qué Dios no evita el horno? ¿Por qué Dios no evita la prueba? Porque Dios, el Dios en el cual usted y yo hemos confiado, es el Dios de los imposibles. Tal vez si Dios hubiese librado a los amigos de Daniel del horno de fuego, ellos o la gente hubiera dicho, no, eso no fue Dios, fueron ellos mismos que se salvaron. Y muchas veces uno se pregunta, ¿por qué Dios permite que yo vaya al horno de fuego? ¿Por qué no evita que yo tenga que ir a esa prueba tan difícil? Y tal vez tú estás diciendo lo mismo. ¿Por qué Dios permite? ¿Acaso Dios no es un Dios de amor y de misericordia? Y el Señor dice, porque es que fuera del horno yo no me puedo glorificar tanto como dentro del horno. Sí, y fue tan especial que lo único que se quemó de estas personas fueron sus ataduras, lo que ataba sus manos. Y lo único que podrá quemarse en su vida en medio de la prueba es lo que nos sirve. Es decir, cuando vamos al horno, no vamos a ser destruidos, vamos a ser purificados por el Señor y a ser llevados a una dimensión superior. Así que
Aunque no entiendas lo que hoy estás viviendo, tu horno de fuego, aunque sientas que está demasiado caliente, no te olvides que Dios muchas veces no evita el horno, te salva en el horno, en medio de las pruebas. Hoy es un día para glorificar el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ya nos vamos, entonces estamos listos para recibir la palabra. Dígale ahí en el secreto de Dios, dígale: Señor, aquí estoy como cada mañana. Tú prometiste o dijiste que oráramos así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, y hablaste de ese pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Lo que quiere decir que hay un pan para nosotros todos los días y hemos venido a buscarlo. Permite que nuestro corazón se abra para recibir ese alimento espiritual que tú traes a nuestra vida y que esta palabra no vuelva vacía, sino que cumpla el propósito con el cual es enviada. Habla, por favor, que tu pueblo escucha. Gracias, Jesús. Amén. Muy bien, mis amados, seguimos con nuestra serie de las parábolas que Jesús enseñó. Y hoy vamos a hablar de una parábola que Jesús enseñó estando con nosotros en este mundo, y es la lámpara debajo de un almud. Así se llama esta parábola. Mateo en el capítulo 5, en el verso 14, dice la bendita palabra del Señor: vosotros sois la luz del mundo. Y una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, dijo Jesús en su enseñanza. En el Sermón del Monte aprendemos que los creyentes tienen una nueva naturaleza. Por lo tanto, somos diferentes, o por lo menos deberíamos ser diferentes a los no creyentes. Señor dice en su palabra: si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas ya pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Debemos ser nuevos, debemos ser distintos a aquellos que no conocen o no tienen a Dios en su corazón. Las bienaventuranzas, dichas por Jesús, nos describen el carácter del ciudadano del reino de Dios. Vivir estas cualidades no nos hace salvos, sino que si somos salvos, todas estas cualidades serán parte de nuestro estilo de vida e irán en aumento en la medida que crezcamos en el Señor. Ahora, como una consecuencia de esta nueva naturaleza, el cristiano es luz del mundo, es lo que el Señor dice. Vosotros sois. Ay, yo no sabía. Sí, usted y yo somos la luz del mundo, lo dijo Jesús. Lo que somos producirá un efecto en todo aquel que nos rodea. En otras palabras, nuestro estilo de vida diferente resaltará. ¿Por qué? Porque es totalmente contrario a lo que caracteriza y aplaude el mundo. El mundo aplaude el orgullo, el mundo aplaude la autosuficiencia, el mundo aplaude la astucia, el egoísmo, la maldad, etc. Por eso, la primera reacción del mundo siempre será persecución contra todo aquel que quiera alumbrar, contra todo aquel que es luz. Si miramos el libro de Mateo, en el capítulo 5, en el verso 10, dijo el Señor esto. Dijo: bienaventurados o afortunados, doblemente felices, eso significa bienaventurados. Bienaventurados sois los que padecen, los que padecen persecución por causa de la justicia. Porque de ellos, ¿de quién? De los que padecen persecución, es el reino de los cielos. Ser luz es un privilegio, pero también demanda de nuestra parte una gran responsabilidad. ¿Qué quiero decir?
No pretendas ser luz sin esperar que los bichos se te acerquen. ¿Qué quiere decir usted con eso? ¿En dónde baso mi enseñanza? En que en alguna vez estaba en mi casa y me daba cuenta que en el lugar donde vivía había muchos bichos, pero generalmente aparecían cuando yo encendía la luz. Y empezaban a llegar una cantidad de bichos porque les llamaba la atención la luz, cucarrones, grillos. Y yo decía, tremendo. Así es, en lo espiritual. La luz generalmente atrae bichos. Por eso tú no puedes pretender ser luz y que los bichos no vengan hacia donde tú estás. ¿Cuáles son esos bichos? Personas que muchas veces se levantan en tu contra. Les molesta que tú seas luz. O si no, miremos el caso de José. Era luz. Su padre Jacob había colocado sobre su vida una túnica de colores. Y esto producía en sus hermanos envidia. Sí, mucha envidia. Porque José tenía la túnica de colores. Porque en José la gracia de Dios había sido derramada. Y los hermanos no soportaban eso. Hay gente que dice, me duele que mi propia familia se levante en contra mía. Pues quiero decirte, es una de las consecuencias de ser luz, de tener la gracia de Dios en tu vida. Vas a ser una moneda de oro que no le va a caer bien a todo mundo. ¿Aún así estás dispuesto a hacer luz? Alguna vez aprendí algo. Nunca permitas que tu cabeza esté tan alta que te la puedan cortar, ni tan abajo que te puedan pisotear. Pero tienes que entender que hay una lucha. Nunca olvides que el árbol que tiene más mangos, a ese le tiran piedra. A un árbol que no tiene mangos no le van a tirar nada. Siempre les digo, generalmente cada vez que se muere alguien, todo el mundo sale a decir que lo bueno que era. Señor Humberto se murió. Ay, ese señor era un alma de Dios, alma bendita. Pero porque me morí. Pero mientras estaba vivo, ay Dios. La gente cuando tú estás vivo no habla bien de ti. Por eso que si quieres que hablen bien de ti, hasta el muerto. No hagas nada, no conquistes nada, no sueñes nada, porque si sueñas y haces cosas, a la gente le va a molestar. Pero que se moleste. Problema de ellos. Fuiste hecho para brillar. Así que vamos a alumbrar. Cristo usa metáforas para enseñarnos la influencia que solo nosotros y nadie más tiene sobre el mundo. Las bienaventuranzas describen el carácter esencial de los discípulos de Jesús y esta metáfora de la luz del mundo indica precisamente su influencia bienhechora en el mundo. Si Jesús nos compara con la luz, entonces nos da a entender que el mundo está en oscuridad. En la Biblia siempre podemos ver que la vida de aquellos que no conocen a Dios es comparada con las tinieblas y contrasta con los que sí le conocen como aquellos que están en la luz. Por regla general, cuando en la Biblia se menciona oscuridad, se está hablando de pecado, se está hablando del mundo espiritual de tinieblas cuyo príncipe es Satanás y en el cual viven
andan y se desarrollan todos aquellos que no han conocido la luz redentora de Cristo. Miremos el libro de Proverbios capítulo 4, verso 18 al 19. Proverbios 4, 18 al 19 dice la bendita palabra del Señor. Mas la senda de los justos, o los caminos de los justos, no de cualquier persona. La senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y dice el verso 19, el camino de los impíos, o de los pecadores, o de los que no tienen a Dios, es como la oscuridad. No saben en qué tropiezan, no se dan cuenta que están en un error, como la luz de la aurora. A propósito, un comediante reconocido por su gracia y carisma dijo algo interesante. Él dijo, cada vez que regreso a mi casa después de realizar un show, observo los videos de la presentación que realicé, pero exclusivamente para ver mis errores. Si noto una parte en la que no pude cumplir con mi objetivo de hacer reír a mi audiencia, entonces tomo nota y lo corrijo. Esto me ayuda a mejorar. Sería interesante tomar ejemplo de este comediante en la vida cristiana. La palabra de Dios menciona que sus hijos deberíamos encontrarnos como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento, que va en crecimiento, hasta que el día es perfecto. Sin embargo, muchos ni siquiera tenemos conocimiento de nuestros propios errores y por tanto continuamos tropezando en lo mismo y en lo mismo. Todos queremos mejorar y alcanzar nuestros objetivos el día de mañana, pero lamentablemente no nos centramos en hacerlo, en observar nuestros errores como lo hizo este comediante, para que después no los volvamos a repetir. Para ser un exitoso comediante, este hombre tuvo que poner dedicación, compromiso, diligencia y perseverancia. Y es obvio que si deseamos alcanzar algo, debemos hacer lo mismo. Porque somos la luz del mundo, pero no una luz que va en retroceso, sino una luz que cada día brilla más. Tenemos el conocimiento que como hijos de Dios nuestro objetivo debe ser el crecimiento para llegar a la estatura de Jesús. Entonces, la pregunta es ¿por qué no somos mejores que antes? Este momento quiero animarte a analizar el estado en el que te encuentras y en lo que tienes que cambiar en tu vida para que mañana seas mejor que hoy. Es cierto que nadie es perfecto, pero por lo menos se debe notar que si bien usted no ha llegado a la meta donde quería llegar, no se encuentra en el mismo lugar en donde estaba. Debe haber una evolución, un cambio, porque a veces uno encuentra personas que llevan años y años en lo mismo, y usted les escucha hablar y sus luchas son las mismas de hace 20 años atrás. Sus fallas de carácter son los mismos de hace 20 años atrás. Y uno dice entonces, ¿qué ha pasado? No ha sido la senda del justo que va de aumento en aumento, sino una senda que se mantiene igual.
la misma ira, el mismo enojo, las mismas peleas, el mismo odio, el mismo resentimiento, el mismo rencor. No pasa nada, no hay un cambio. Otros que van unos por lo menos están así y otros van en descenso. No debe ser así. Debe haber un cambio. Debe haber un cambio. Yo sé que a mí me falta muchísimo, mucho. Pero de algo estoy seguro, no estoy en el mismo lugar que estaba antes. Algo va cambiando en mi vida y de eso se trata. Recuerdo que una noche, después de la magnífica participación de una orquesta sinfónica que interpretó majestuosamente su partitura, una dama que había asistido al concierto le dijo al famoso violinista: «Señor, yo daría mi vida por tocar el violín como usted lo hace». ¡Wow! Tocaba como los dioses. El violinista la miró y le respondió: «Señora, ya yo he dado mi vida. Ya yo he dado mi vida. Si quieres ser luz, si quieres ser mejor persona, esfuérzate y dedica tiempo a mejorar. Si quieres ser como Jesús, da todo de ti». Juan capítulo 12, verso 25, Juan 12, 25, enseña: el que ama su vida, 25, estaba leyendo el 24, me gusta, leamos el 24 también. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto, dice la palabra. Es en el morir donde está la resurrección. Dice el verso 25, el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Es importante que nosotros entendamos que hay un precio que hay que pagar. A veces queremos que las cosas sean fáciles, pero hay que pagar un precio para hacer luz. Cada vez que sintamos que el faro de nuestro testimonio se va apagando y las tinieblas se nos vuelvan más densas, armémonos de valor y sigamos las enseñanzas de Jesús. Ellas son las que iluminan nuestro andar. Así lo afirma el libro de Salmos, capítulo 119, verso 105. Dice aquí, Salmo 119, verso 105, dice: lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. La manera en que actuamos o en que actúan las personas se basa fundamentalmente en los principios y valores que guían nuestro modo de ser y comportarnos. Como dijo el pastor estadounidense Charles Stanley, él dijo: debemos actuar en base a nuestros principios y no en base a nuestras preferencias. Nos preguntamos entonces, ¿cuáles son los principios que guían a los integrantes de nuestra familia? ¿Cuáles son los principios y valores que rigen nuestras vidas? ¿Serán aquellos que tienen fundamento en la palabra de Dios revelada, es decir, la Biblia? Si tenemos claro que la palabra de Dios es nuestra máxima autoridad y guía, entonces actuaremos conforme a lo que ella nos demanda. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Solo así, a la hora de tomar decisiones, podremos analizar y evaluar si es bíblico o no bíblico, independientemente de si me guste o no me guste,
Tiene que ser la palabra el fundamento. Y eso fue lo que el Señor le dijo a Josué. Le dijo a Josué cuando, después de la muerte de Moisés, que él tuvo que asumir el liderazgo ahora, le dijo: hey Josué, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche vas a meditar en él. Josué 1:8. Sino que de día y de noche vas a meditar en él. Para que sepas, no, para que sepas lo que dice aquí, no, dice para que hagas conforme a lo que en él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo lo que tú hagas te saldrá bien. En otras palabras, Josué, ¿quieres ser exitoso en la vida? Nunca se te olvide que lo que tú hables esté conforme a la palabra y que lo que tú pienses esté conforme a la palabra. Si lo que hablas y piensas no va conforme a la palabra de Dios, deséchalo porque no viene de Dios y no te va a ir bien. ¿Quieres que te vaya bien? Medita en la palabra y haz lo que la palabra te dice y el éxito lo tendrás asegurado. Lámpara es a mis pies tu palabra. Es ella el fundamento, es ella la que rige nuestras vidas. La medida puede ser, cuando se enfrenta a situaciones, preguntarse: ¿tengo algún sustento para el proyecto que deseo realizar o la decisión que estoy a punto de tomar? Procuremos tener siempre el respaldo de la palabra de Dios para lo que queremos hacer. Entonces, así como en un camino oscuro, buscamos una linterna para encender y que nos ilumine para no tropezar. Tomemos la Biblia, que es nuestra lámpara encendida para caminar seguros por la vida. Lámpara es a mis pies tu palabra. Ella es la que ilumina mi andar. Ella es mi faro, la que guía mis pasos. Esta es la finalidad de la parábola que el Señor Jesucristo nos enseña hoy. Vamos de nuevo a Mateo capítulo 5 y vamos a observar ahora en el versos 14 y 15. Esto dijo Jesús: vosotros sois, me encanta esa palabra sois, no dice seréis la luz del mundo, no dice ustedes fueron la luz del mundo, dice sois en un presente continuo. Ustedes son la luz del mundo. Y dice, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Y dice el verso 15, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. En la época de Jesús, las ciudades casi siempre estaban construidas sobre colinas. Y en las noches era la costumbre encender una lámpara en las casas. Toda la colina se iluminaba y cualquier viajero podía encontrar el camino hacia la ciudad porque podía ver las luces brillantes en la colina y esto le guiaba. En el caso del almud, se preguntará, ¿qué es eso de almud? El almud era una unidad de medida de capacidad para granos y para medirla se usaba un utensilio doméstico también llamado almud. Este era una especie de cajón hecho de madera que servía como patrón de esa unidad de medida. Por decir algo, este es un almud de 5 libras de trigo. Entonces yo no me complicaba la vida. Yo tenía mi cajón que me daba la medida exacta y yo no tenía que estar midiendo por aparte. No tenía mi cajón, mi almud. Eso era. Para medir. Era un cajón. En el caso de la luz que se encendía y se ponía sobre el candelero, esta era una lámpara pequeña. Y ya que la luz que irradiaba era muy poca, esta debía ser colocada encima de algo que fuera más alto, como un soporte para que alumbrara
más desde lo alto. Cuando Jesús dice que una ciudad no se puede esconder y una lámpara no se pone debajo del almud, nos quiere decir, nos quiere enseñar que ocultarnos como cristianos no tiene sentido. ¿De qué te vale ser luz metido debajo de un cajón? Esto nos da la idea de que nosotros debemos ser visibles. No, Dios no nos hizo luz para estar metido debajo de cajones, ni escondidos detrás de nuestra religiosidad. Debemos ser visibles. No vivir de manera aislada o escondida de los demás, sino que debemos poner nuestro testimonio en evidencia para que nuestra luz irradie a otros. Cometemos un error, y es que todos, cuando conocen a Cristo, abandonan sus talentos y quieren meterse dentro de la iglesia, y quieren alumbrar dentro de la iglesia. Cuando el Señor nos llamó, es a alumbrar donde hay tinieblas, en el mundo. Cuando estuve en Montería me criticaban mucho porque yo era un predicador impío, porque trabajaba en una emisora que no era cristiana, y era una emisora del mundo que colocaba música del mundo. ¡Oh! ¿Y cuántas personas recibieron la palabra del Señor en esa emisora a Radio Tiempo en Montería, en el tiempo que Dios me llevó a ese lugar? Es más, me atrevo a asegurar que muchas de las personas que hoy están conectadas tuvieron ese contacto conmigo y con la palabra del Señor allí en Radio Tiempo Montería. Pero muchos religiosos dijeron, ese hombre es un impío porque está en una emisora secular. Y me critican porque trabajo en Caracol y porque trabajo en emisoras que no son cristianas. Porque hemos sido llamados a ser luces en medio de las tinieblas. La Biblia dice, de tal manera amó Dios al mundo. Y es en el mundo donde tenemos que alumbrar. Con cualidades descritas en las bienaventuranzas, es contrario que un discípulo pasará desapercibido en el mundo, porque las normas del reino de Dios, al ser seguidas y vividas, no serán para nada asunto privado, sino que llamará la atención de otros, a menos que vivamos ocultando nuestro cristianismo. Hay gente que le da pena decir que leen la Biblia, les da pena decir que son seguidores de Cristo, discípulos. Los discípulos de Cristo debemos ser influencia en donde quiera que nosotros estemos. Y debemos exponernos a los demás para que conozcan a Jesús a través de la manera como vivimos, actuamos, nos relacionamos o tomamos decisiones. Pues los cristianos debemos ser distintos al mundo, aun cuando vivamos en medio de él. Jesús lo afirmó orando por sus discípulos. Juan 17:16. Esto dijo Jesús haciendo una oración. Juan, capítulo 17, verso 16. Voy a leer el 15 también. Dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Eso fue lo que Jesús dijo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y dice, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Pero Jesús nunca dijo, quítalos del mundo. Ahí es donde tenemos que ser influencia, en el lugar donde Dios te colocó. No en la iglesia, porque a veces trato de mirar las estrellas en el día y no las logro ver. Son más evidentes en la noche, en medio de la oscuridad. De nada vale alumbrar dentro de una iglesia donde todos son luz. Se pierde la luz. Todo sistema que es contrario al reino de Dios o contrario a su voluntad es lo que la palabra de Dios llama tinieblas. Por lo tanto, no debemos andar en esas tinieblas. Estamos en el mundo, pero no debemos dejarnos influenciar por ese mundo. Juan, capítulo 8,
Verso 12 dice la palabra, Juan 8:12 dice la palabra, otra vez les habló Jesús diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue, ojo, no el que escucha mis palabras solamente, sino el que me sigue, el que imita mis pasos, el que sigue mis enseñanzas, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz del mundo. Mucha gente quiere ser luz, pero no sigue a Jesús. Escucha hablar de Jesús. Les encantan las predicaciones de Jesús, pero no siguen e imitan el ejemplo de Jesús. El que me sigue no andará en tinieblas. Ni mucho menos participar de esas obras de las tinieblas es lo que Dios nos demanda a nosotros, aunque vivamos en el mundo. Efesios capítulo 5, verso 11. Efesios 5:11 dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. No participemos, no es que todos en mi barrio hacen esto, es que por tradición nosotros hacemos, no, que haga la gente por tradición lo que quiera, nosotros no somos del mundo. Que se conviertan ellos a ti, mas tú no te conviertas a ellos. No participes de las obras infructuosas de la carne, es lo que dice el Señor. No debemos ser como la gente del mundo, ni hacer las cosas como ellos las hacen. ¿Será que si lo colocan a usted al lado de una persona que no conoce de Dios, habrá alguna diferencia entre el uno y el otro? ¿O usted se comporta de la misma manera como quien no tiene Cristo en su corazón? Debe haber una diferencia. No debemos imitar su ejemplo. No debemos confundirnos en el montón, debemos marcar la diferencia. Noé, en medio de su generación que se había corrompido, él marcó la diferencia, y por eso dice la palabra del Señor que él halló gracia delante de Dios, porque marcó la diferencia. Y por su fe condenó al mundo, es decir, él pudo demostrarle al resto de personas que se corrompieron que sí se podían tener familias en bendición y que sí se podía vivir contrario al estilo de vida que ellos estaban llevando. Ser luz se trata en muchas ocasiones de ir en contra de las corrientes de este mundo. Jesús nos muestra el propósito real detrás del mandato de ser luz. Miremos cuál es el propósito. Mateo capítulo 5, verso 16. Mira el propósito. ¿Para qué fuimos hechos luz? Dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¡Wow! Este propósito es por el cual el Señor nos creó. Es por el que debemos alumbrar. ¿Por qué debemos alumbrar? Para que vean nuestras buenas obras. No con el fin de vanagloriarnos, sino de que los demás glorifiquen al Padre a través de lo que están viendo en nuestras vidas. Dios será el motivo de admiración, porque nuestro actuar no es por nuestras fuerzas o capacidad. Si nosotros brillamos o somos luz, es porque tenemos la misma luz de Cristo en nuestro corazón. Encuentro algo. En el mundo espiritual, Jesucristo es el sol, fuente principal de luz y poder. Los cristianos somos como la luna, que en medio de la oscuridad, en medio de la noche, alumbra. No por su propia luz, sino reflejando la luz del sol. De la misma manera, nosotros no tenemos luz propia, sino que debemos reflejar la luz que proviene de Él. Imagínese una lámpara o un bombillo. Y usted lo mira así como cuando mira una lámpara o un bombillo.
Y esa lámpara y ese bombillo un día se llenaron de orgullo y dijeron: ya nosotros no necesitamos estar conectados a la electricidad, solos podemos alumbrar. Estoy plenamente convencido que si se desconectan de la fuente de luz, se van a apagar y no van a servir absolutamente para nada. ¿Quieres ser luz? Asegúrate de estar conectado a la fuente siempre. Asegúrate. Porque tu luz proviene de allí. Nosotros somos simplemente un reflejo de aquel que es la fuente. Cada acto de obediencia, por más pequeño e insignificante que parezca, realizado con una conciencia clara de saber quiénes somos y para quién lo hacemos, dará honra a Dios. El desafío del Señor es claro. No podemos afectar este mundo si no somos diferentes. El mundo necesita ser influenciado a través del modelaje de una vida piadosa por parte del creyente. Filipenses capítulo 2, verso 15. Filipenses 2:15. Dice: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminarias en el mundo. ¡Wow! Resplandezcamos como luminarias en el mundo, como luminarias de Cristo. Somos los bombillos en este mundo. El otro día intenté prender un bombillo y no quiso prender. Y no pude encontrar lo que estaba buscando porque ese bombillo no quiso prender. Lo mismo pasa cuando hay un creyente que no quiere alumbrar. Debemos ser luminarias. Así muchos serán alcanzados. Nosotros seremos más que privilegiados y bienaventurados, y nuestro Dios será glorificado. Pero la pregunta es, ¿qué clase de luz estoy siendo? ¿De qué modo estoy viviendo mi vida y haciendo mi trabajo para el Señor en este mundo? ¿Estoy poniendo mi luz bien asentada sobre un monte? ¿Sobre un lugar alto? ¿Sobre un lugar visible? ¿Estoy iluminando con mi luz? ¿O de qué modo estoy dando el gran mensaje que estoy obligado a dar? A través no solo de mis palabras, sino de mi testimonio. Muchos creyentes, escudándose en que somos cartas abiertas, en las que el mundo puede leer, simplemente se callan una y otra vez, confiando que en su buena conducta y excelente edificación sean suficientes. Claro que tenemos que ser así, y es el único modo de avalar nuestras palabras. Pero también, mis amados, sé demasiado bien que en muchas ocasiones es simplemente una excusa para no abrir la boca, para pasar desapercibidos, callar para nosotros solos la gran libertad de Cristo. Lo entiendo. Es más fácil para muchos hacer esto. Por eso es que hoy existe tolerancia para cualquier tipo de cosa, por más aberrante que pueda ser, menos para el mensaje de la cruz. Quieren implantarnos que el matrimonio es entre 2 hombres y 2 mujeres y el pueblo de Dios calla. El pueblo de Dios no dice nada.
Ahora nos dicen que a los niños no se pueden corregir porque los pueden meter preso a ustedes. Ya no se pueden corregir a los hijos y el pueblo de Dios calla. Todos estos grupos y movimientos se manifiestan y hacen y el pueblo de Dios calla. Nadie dice nada. En cuanto se toca algunos de estos espinosos temas, en algún lugar, tal vez muchos callen por simple educación, pero se nota un silencio que se pudiera cortar con un cuchillo, en el menor de los casos. Aunque alguien se esté muriendo de sed espiritual y nosotros, la Iglesia de Cristo, callados, no alumbramos, no nos manifestamos. Estamos de acuerdo con todo lo que tratan de imponernos las modas y las tendencias de este mundo y no decimos nada. Es más, algunos participan de ellas. Me pregunto nuevamente, ¿qué clase de luz estamos siendo? ¿Hablamos una misma cosa sin causar daño al cuerpo de Cristo? Me aterra compartir con otros el mensaje de la cruz. Si hasta ahora no has hecho tuyo el compromiso de testificar, de ser luz a otros, te desafío a que en este día lo hagas. Enciende tu luz y déjala brillar muy alto. Alumbremos, iglesia, en este mundo en tinieblas y en proceso de descomposición en el que vivimos. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Primera de Pedro 2:9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. La gente cuando lee este texto dice: yo soy linaje real, amén. Yo soy pueblo escogido, nación santa, amén. Sí, pero ¿para qué dice amén si no lee lo que sigue? Usted es linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, estamos hablando del propósito, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. De nada te sirve ser pueblo adquirido por Dios, linaje real, si no testificas a otros. El mundo sin Dios no puede ver su condición ni su destino. Alguien tiene que hacerles ver eso. Por lo tanto, nosotros, después que Cristo hizo brotar su luz sobre nuestros corazones, debemos iluminar dándoles a conocer la gloria de Dios que brilla en Cristo. Somos la luz del mundo. Y si no alumbramos o influenciamos para que haya un cambio y los del mundo conozcan a Cristo, nadie más lo puede hacer. ¿Sabe por qué en el mundo hay tantas tinieblas? Padres que asesinan a sus hijos, hijos que asesinan a sus padres, esposos a sus esposas, tanta perversión sexual. Porque los que debimos haber alumbrado, no lo hicimos. Nos quedamos debajo del almud, debajo de nuestras casas, debajo de nuestra religión, debajo de nuestras creencias, debajo de nuestras justificaciones, y no alumbramos. Es que me daba pena que mis compañeros de trabajo se dieran cuenta que yo soy seguidor de Cristo. Es que me dio pena que en mi trabajo me fueran a echar porque se dieron cuenta que yo amo a Cristo. Pero a partir de este instante, podemos cambiar la historia. Vosotros sois la luz del mundo. Mire este texto que encontré en el libro de Romanos, capítulo 8, verso 19. Romanos 8, 19. Es impresionante. Dice:
porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Esto me impresionó demasiado. La creación ardiente tiene un anhelo. ¿Sabe cuál es el anhelo de la creación? El anhelo ardiente de la creación es que los hijos de Dios se manifiesten. Es que los hijos de Dios puedan ponerse en evidencia. Que los hijos de Dios puedan alumbrar en medio de este mundo de tinieblas. Jesús, cuando habla en esta palabra, dice en Mateo 5, del 15 al 16, algo que también me llamó la atención, que no quiero pasar por alto. Mateo 5, del 15 al 16, Jesús dijo: ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Ojo a esto. Primero, los que están en casa. Verso 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ojo. Primero, alumbra a todos los que están en casa. Y después, alumbre vuestra luz a todos los hombres. Aquí nos está trazando el que debería ser nuestro campo de influencia. Primero, alumbrando a los de nuestra casa. Esto es clave, porque muchas veces queremos ser luz para el mundo, queremos ganar las naciones para Cristo, pero en nuestra familia no hemos sido capaces de influenciar a nuestros hijos ni a nuestros cónyuges. No hemos sido capaces. Entonces nos las pasamos metidos en la iglesia queriendo ganar a las naciones, pero el hogar completamente destruido. Cuando tú arrojas una piedra a un lago, las ondas empiezan de adentro para afuera. Cae la piedra y empieza una onda pequeña, luego otra más grande y luego otra más grande. No es a lo contrario. Las ondas deben comenzar en nuestra casa. Si tú quieres ser luz, empieza a alumbrar en tu casa. Empieza a ponerte en evidencia en tu casa. Deja la cantaleta en tu casa. Deja los gritos en tu casa y muestra a Cristo en tu casa y gana a tu casa para Cristo. Sé luz primero en tu casa. Y después, delante de los hombres. Delante de los hombres. De nada nos sirve que seamos luz para las naciones si nuestra principal responsabilidad, que es la familia, anda en tinieblas. Hijos que no aman a Dios. Hijos que desprecian el llamado. Rebeldes en contra de sus padres. Peleas, conflictos y divisiones. Empieza a hacer luz en tu casa. Debemos dar un buen testimonio, comenzando primeramente por nuestro hogar. En la iglesia a que asistimos, en nuestro lugar de trabajo, de estudio, es decir, en todas partes debemos tener un buen testimonio delante de los hombres. Pero todo es para la gloria de Dios. Y termino con esto. Fuimos creados para alumbrar, no para dejarnos por el mundo opacar. ¿Qué vamos a hacer? Somos luz. Vosotros sois, dijo Jesús. No dijo eran, ni ustedes serán. Jesús dijo, la naturaleza de ustedes es alumbrar. ¿O acaso ya olvidaron que ustedes son descendientes de Abraham? Y que cuando Dios llamó a Abraham, le dijo, alza tus ojos y mira las estrellas. Así será tu descendencia. La descendencia de la cual Dios habló a Abraham eran como estrellas. Era una descendencia que fuera luz en medio de las tinieblas. Dios prometió una descendencia que alumbrara y nosotros somos parte de esa descendencia.
Y tal vez el enemigo te ha estado hablando durante todo este tiempo y a raíz de los golpes y sucesos que has vivido, tu luz empezó a apagarse. Y cometiste un error, ¿sabes? Perdiste tu luz porque tal vez te desconectaste de aquel que es la fuente. Sin él no podemos proyectar luz. Y creo que es importante que si nosotros queremos ser luz verdaderamente, debemos pedirle a Dios apasionadamente con todas las fuerzas de nuestro corazón que nos permita estar conectados a Él y que sea su palabra lumbrera a nuestros pies y a nuestro camino para que las tinieblas de este mundo no nos opaquen. Amado Dios, infinitas gracias te damos por tu palabra revelada. Perdónanos, porque no habíamos entendido que fuimos creados para hacer luz, y muchas veces por el desconocimiento de esta verdad eterna, lo que hicimos fue dejar que las tinieblas nos controlaran. Y en vez de ser luz en nuestra casa, lo que llevamos fue tinieblas, destrucción y muerte. Es el campo favorito donde el enemigo opera. Pero hoy tú nos hablas a través de tu santa y bendita palabra para que entendamos realmente quiénes somos. Fuimos creados no para estar escondidos debajo de un almud, sino para estar encima, alumbrando al mundo. El mundo se pierde porque no tiene un faro, no hay dirección. Y hoy que hay tantos superhéroes, el mundo quiere imitar esos superhéroes. Porque los otros superhéroes que debimos alumbrar y que debimos ser ejemplo y testimonio, no lo hicimos. Amado Dios, anhelamos con todas las fuerzas de nuestro corazón que puedan volver esos tiempos en que se levantaron hombres como Elías, que en medio de su tiempo fueron luz y marcaron la diferencia. Como el apóstol Pablo, que aún siendo perseguidor de la iglesia, al final fue luz y fue testimonio, demostrando que sí se puede ser diferente y que sí se puede cambiar. Ayúdanos a ser distintos y ayúdanos a entender la responsabilidad que tenemos en este mundo. Nos creaste para alumbrar y las tinieblas han venido precisamente porque nosotros no hemos querido hacer lo que tú nos mandaste hacer. Pero desde este día, nosotros nos comprometemos contigo a llevar esta antorcha, a ser como lenguas de fuego encendidas para encender a otros y que la luz tuya se establezca no solo en mi familia, sino en Colombia y en las naciones de la tierra. Gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo. ¿Eres luz? Diga, yo soy luz. Tú no fuiste creado para hacer tinieblas. Fuiste creado para hacer luz. Ya no te escondas más. Es momento de que te manifiestes. Primero en tu casa. Que la gente diga al final, wow, yo quiero conocer al Jesús que tiene mi mamá, que la cambió por completo. Yo quiero conocer a ese Jesús que predica mi papá. Wow, ese Jesús lleno de amor, tan tierno, tan bendecido. Y eso va a hacer que todos los de tu casa quieran seguir a Jesús. Pero ¿cómo seguirían a Jesús si en nuestra casa somos tinieblas? Nuestros hijos no querrían imitar nuestros pasos. Y bueno, que esta palabra que el Señor nos regala hoy, nunca la olvidemos. Somos luz donde quiera que vayamos, alumbremos. Y para que esa luz nunca se pierda, debemos estar conectados a la fuente. A todos ustedes, mil gracias por su tiempo y atención. No olviden que nuestro canal de YouTube, Verdades Eternas con Humberto Cancio, porque hay personas que me preguntan, ¿y dónde puedo encontrar todas esas enseñanzas? En ese canal de YouTube, usted entra a YouTube, busca allí Verdades Eternas con Humberto Cancio y le va a aparecer el canal. Ahí están todas las enseñanzas
dele allí donde dice suscribirse, suscríbase, dele a la campanita de notificaciones para que ustedes se entere cada vez que nosotros publiquemos un nuevo contenido. A esta página de Facebook, dele me gusta para que de esa manera usted también se entere de cuando nosotros compartimos algún material. Un abrazo inmenso a todos y que hoy la luz de Dios ilumine nuestros corazones, el Señor nos guíe a través de su palabra y que su bendición nunca falte sobre nuestras vidas. Hasta pronto. Este programa fue presentado con el patrocinio de Verdades Eternas, Diseños Exclusivos. Si un detalle hermoso y perdurable quieres regalar, los diseños exclusivos de Verdades Eternas debes obsequiar. Solicita tu pedido al 317-427-0754. Verdades Eternas, diseños que edifican. Verdades Eternas, con Humberto Cancio.